Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Cuando la sociedad se impacta por números que se publican habitualmente por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, cuando toda la prensa habla porque se conocen cifras de la pobreza, a uno, que ya ha vivido mucho, le vienen de pronto, en el ejercicio del uso de la memoria, como una rápida película. Porque uno vivió lo suficiente como para conocer los momentos de indigencia y pobreza en la Argentina con los cuales el general Perón había terminado. Cuando la ocupación era plena, y entonces no tuvieron mejor idea que bombardear la Plaza de Mayo, no tuvieron mejor idea que buscar la forma de un país que se encaminaba a ser potencia para crearle todas las consecuencias necesarias para hundirlo. No eran solamente los que aquí no podían ganar elecciones, los que habían hecho un golpe de Estado, sino que el propio Winston Churchill dijo que la caída de Perón era lo más importante que le había pasado al reino después del triunfo en la Segunda Guerra Mundial. El golpe era inglés contra una Argentina que se había puesto de pie y que había terminado con el monopolio de las empresas británicas en Buenos Aires y en el resto de la Argentina. Se había nacionalizado el banco, se había puesto el aguinaldo, los derechos sociales, se había crecido de una manera increíble, había pleno empleo, de los países vecinos venían a hacer trabajos de tareas del hogar porque la mujer argentina ya no hacía ese trabajo para la sociedad, sino que cada una de ellas buscaba independizarse, aunque más no fuese con una máquina de coser. Era otra Argentina. Y a esa otra Argentina se le había incluido la cuarta flota mercante del mundo, el quinto desarrollo nuclear de la Tierra. Éramos el quinto país del mundo en desarrollo nuclear. Podíamos hacer la bomba atómica, era una decisión política nada más, hacerla. Claro, Aerolíneas Argentinas se había constituido en una de las empresas más importantes de aviación y la gente vivía con dignidad. Después del bombardeo, nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional. Siguió todo un periplo y un país que era acreedor en 1955 pasó a ser país deudor. Se habían desaparecido los conventillos con Perón y aparecieron las villas con la fusiladora. Y siguieron, y se fueron ampliando. Y en 1973, cuando se regresó y el pueblo tomó otra vez, después de una dictadura, el gobierno, a Perón le quedó un ratito, ya no tenía más tiempo. Pese a lo cual, igual se había repatriado parte de la deuda externa y se había comenzado otra vez a achicar. Y otra vez, para que no nos olvidemos, un golpe tremendo, ya no solamente pensando en los británicos, sino también en Estados Unidos. Con un trabajo muy intenso que hicieron todas las internacionales que trabajaron en la Argentina. Sí. Acá había, antes del golpe de Estado, inteligencia cubana, de Alemania Oriental, de los búlgaros, de los rusos, de los norteamericanos, de los ingleses, de los israelíes y hasta de los alemanes. Aunque usted no lo crea, eso pasaba allá por 1976. Y entonces la Argentina se empezó a despedazar de a poco. Y vimos, los que peinamos canas, un desfile increíble e impresentable de grandes predigitadores que solucionaban la economía argentina. Aparecieron los Aleman, los Cueto Rúa, los Alzogaray, los Martínez Dios, y fueron desfilando, y todos tenían la carta magna escondida. No era la Constitución, sino era las tablitas salvadoras de la economía.
Y a cada paso de estos funcionarios tecnócratas quedaba un pobre más. A cada paso de un político frustrado quedaba un pobre más. A cada paso de la dictadura quedaban muchos pobres más. Y entonces ahora, como aparece una pandemia, nos enganchamos en la pandemia. Pero la verdad que la estructura de pobreza de la Argentina se amplió con la pandemia, pero tiene una enorme cantidad de responsabilidad en quienes han conducido los destinos de la Argentina. Uno de los países más ricos de la Tierra no puede presentar la mitad de su población pobre. No puede presentar una juventud desvalida, alcoholizada, extraviada y drogada, porque no hemos sabido construir absolutamente nada. Parecería ser que después de Perón todos fuimos inútiles. Y entonces en esa dimensión de incapacidad está el informe de la UCA. No es un problema de la pandemia, es un problema de los argentinos. Y si esto no lo queremos entender y no lo queremos resolver, y seguimos creyendo que somos grandes proveedores de ideas, y hablamos todo el tiempo y hacemos muy poco, el propio Perón en un momento determinado tuvo que decir: mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, porque se daba cuenta que toda la política argentina giraba en vamos a hacer, vamos a decir que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y no se hacía. La única vez que nos animamos a enmendarle los números a Perón fue cuando contamos una por una las obras, porque Perón hablaba de 96.000 obras públicas, porque para él un barrio compuesto por una comisaría, un hospital, una iglesia, una sala de primeros auxilios, un correo, lo que fuera, era una sola obra. Y nosotros dijimos: no, si hoy van los intendentes 4 veces a inaugurar un hospital y después termina no funcionando, si va cualquier funcionario o ministro a inaugurar una barrera o un paso a nivel, vamos a contar obras por obra. Y entonces sumamos 120.000 en 10 años brillantes, en 9 años brillantes, del máximo exponente de la dignidad nacional. Entonces, cuando todo se compara con Perón, cuando todo pasa por Perón, a nosotros nos da vergüenza decir solamente tuvimos a Perón. Y cuando hay que repasar los números de la pobreza y de la miseria, en cada cifra hay un ser humano. Y hoy, todos los medios, y mañana seguramente, y ayer, hablando de los datos de la UCA como si fueran cifras matemáticas, sin saber que cada número es un ser humano, que siempre hay un miserable y codicioso y ambicioso que se lleva todo para que muchos tengan poco y para que él tenga mucho. La sociedad de la injusticia. Le habló Fernández a los empresarios y le dijo que la pobreza la resolvían con un buen capitalismo. Sí, pero un buen capitalismo necesita también capitalistas con sentido social. Si el presidente nos puede explicar cómo hacemos con eso, quizás coincidamos. Hay algo que se llama el capital en función social, que en la Argentina hace mucho tiempo que no ocurre, y entonces como réplica y como cobertura el movimiento obrero ha tenido que sacar todas las posibles leyes para cubrirse, y hay un permanente tire y afloje entre los trabajadores y los que dan trabajo. Los que dan trabajo se quejan de lo que cuesta tener en blanco un trabajador, un obrero, un empleado, y los trabajadores, los dirigentes de los gremios se quejan de la cantidad de gente que está en negro. Todo está mal. Y todo está mal porque no tenemos el principio de la existencia de la vida, que es el respeto a la dignidad del otro ser humano, donde el Estado presente debe garantizar 3 cosas tan simples como la educación, la salud y la seguridad. 3 cosas que no hace, y las hace mal. Por lo tanto hay un Estado ausente, no importa quién gobierne. Y después el otro principio, aquel famoso de las 3-8, 8 de trabajo, 8 de descanso y 8 de distracción. Ya nadie se distrae, los que tienen
posibilidades de trabajar, trabajan 16 horas, como los médicos, que mueren en un reclamo como ayer, un médico marchando para pedir dignidad en un trabajador de la salud, pero no, están muy ocupados en discutir el porcentual que le corresponde a la ciudad, no para repartirla con los médicos, sino para la candidatura de Rodríguez Larreta a presidente. Y la verdad, estamos mal porque queremos estar mal, no queremos resolver los problemas. Y entonces cuando estos números de la UCA impactan, parecería que fue una cosa que nadie conocía o que nadie sabía que existían. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué le ocurre a la población argentina, a nosotros? ¿Qué nos está pasando? A la dirigencia, discúlpenme la expresión, que nos toma por pelotudos. ¿Qué les pasa? En un país rico, con cada día más pobres. Estamos en un tiempo y en un momento donde ya no sirve hablar todo el día, hay que resolver los temas. Y esto se resuelve con una simple construcción. Gobernar es crear trabajo. Inventen el trabajo. El ser humano es digno cuando trabaja. Invéntenlo. La Argentina tiene todo por hacer. Tanta inventiva que tenemos, creen las condiciones para que la gente trabaje. Y controlen al empresario usurero. Salgan a controlar precios. Salgan a darse cuenta que cada centavo de más que están cobrando crean un nuevo pobre, entiéndanlo. No importa si son de Cambiemos, peronistas, comunistas, radicales, socialistas o no tienen ideas, es lo mismo, controlen. No se puede seguir aceptando esta realidad que nos va a llevar a una explosión, porque la gente cuando no puede resolver lo del estómago, que es la víscera más sensible, como decía Irigoyen, en el bolsillo, suele hacer tronar el escarmiento, como decía Perón. Entiendan que esto así no puede seguir. La culpa no es ni de los que se fueron ni de los que están, es de todos. Y hay que resolverlo. Y se resuelve poniendo inteligencia al servicio de la sociedad, no ganapanes que cuiden su puesto y que se escondan ante las responsabilidades que se le dio para ser ministros, gobernadores, intendentes, diputados, concejales o presidentes de la República. No podemos seguir viviendo la Argentina en la que estamos. Resuélvanlo. Cada día que pasa estamos destruyendo algo más a un país donde toda la riqueza la tiene un grupo minoritario y toda la pobreza un grupo mayoritario. Hagan algo, porque si no lo hace la dirigencia, alguna vez lo hará el pueblo con la cabeza de los dirigentes.